Los medios noticiosos se están llenando del evento que va a ocurrir mañana, el famoso eclipse, ¿verdad? Que tiene a tanta gente a la expectativa y preocupada, y no han faltado estos profetas de agua dulce que se levantan, ¿verdad? Y yo he escuchado ya hasta profecías diciendo que cuando ese eclipse pase, en algunos lugares va a haber 3 horas de oscuridad, otros están diciendo que van a haber 3 días de oscuridad, y otros están diciendo, están presentando un panorama apocalíptico. Y están, ¿verdad?, haciendo toda una teoría de conspiración celestial, de que esto va a traer calamidades y va a traer tantas situaciones. Y aunque ciertamente el Señor estableció en la Escritura que las estrellas, los astros que están en la constelación celeste, están ahí para que nosotros los seres humanos no solamente podamos medir los días, las fechas, los meses, sino que también podamos discernir los tiempos. Es decir, que cuando miramos al cielo, estamos viendo como una especie de mapa. Pero ese mapa habla no solamente de los meses y los años, también habla de épocas que Dios ha marcado y ha determinado. Por ejemplo, en la Escritura hay varias situaciones donde vemos que a través de los astros Dios le da mensajes a la humanidad. Por ejemplo, hace un par de meses atrás hablábamos de los magos de Oriente que llegaron a Israel siendo guiados ¿por qué? ¿Por qué llegaron los magos? Guiados por una estrella, ¿verdad? Al menos lo que ellos pensaban que era una estrella. Muy probablemente no era una estrella, pero para ellos era una estrella. Y eran hombres que eran especialistas observando las estrellas, observando los planetas. Ellos observaban esas constelaciones y conocían muy bien que Dios habla a través de las posiciones, ¿verdad?, de las estrellas y demás. Cosas muy distintas a lo que tienen que ver, ¿verdad?, los astrólogos, ¿verdad?, con el horóscopo y estas situaciones, ¿verdad?, que eso es misticismo, eso es ocultismo, ¿verdad? Porque el que una persona nazca en tal fecha va a ser de este signo zodiacal, y entonces su personalidad va a ser de esa manera porque es de ese signo zodiacal, y entonces todos los días va a leer el horóscopo para saber cómo le va a ir el día, a quién le habla, a quién no le habla, etcétera. Eso es misticismo, eso es ocultismo. Y a Dios no le agrada eso. Nosotros los seres humanos no dependemos de la suerte. Nosotros los seres humanos dependemos de la voluntad de Dios en nuestra vida y el propósito que Dios tiene para contigo. Así que tu vida no está por ahí en el aire. Tu vida está marcada, guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y tú no tienes que estar buscando el horóscopo para saber cómo te va a ir el día. Tú tienes que abrir la Biblia y leer que el Señor dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Así que ya tú sabes que todos los días que tú vivas, tú no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Y para eso tú no necesitas el horóscopo. Para eso tú no necesitas la herencia que te dejó Walter Mercado en sus grabaciones. No necesitas nada de eso. Necesitas la Biblia. Y saber que en la Escritura se habla de tu propósito y se habla de tu destino. Se habla de la bendición que Dios tiene reservada para ti. Se habla de lo mucho que Dios te ama, de lo que te bendice y el proyecto que Dios tiene para tu vida. De eso nos habla la Escritura. Entonces, hay tanta gente que está pendiente ahora al asunto del día de mañana. Asunto que las sociedades antiguas lo buscaban constantemente. Y a pesar que la Biblia dice que los astros hablan de momentos especiales, ¿verdad?, y épocas especiales de Dios, no significa que el mensaje o
los designios que podamos ver en los astros no significa que eso está por encima de la palabra de Dios, ni significa que eso está por encima de lo que Dios ha determinado. Iglesia, nada está por encima de la palabra de Dios. Iglesia, nada está por encima de lo que Dios ya ha establecido. Así que si tú escuchas por ahí alguien diciendo que con el eclipse de mañana se va a dar comienzo a una serie de catástrofes mundiales y a una serie de eventos, y entonces ahora lo están uniendo al terremoto que ocurrió en Japón, y lo están uniendo a que ayer o hace un par de noches cayó un rayo sobre la antorcha de la Estatua de la Libertad, diciendo que eso es juicio que viene, y están diciendo, mira, ya ocurrió un terremoto, un rayo cayó en la antorcha de la Estatua de la Libertad, y ahora viene ese eclipse, ahora esto va a cambiar definitivamente, y viene calamidad, y viene juicio. Si usted le presta oído a todo eso, en vez de estar atento a lo que Dios habla en la Escritura, usted se va a perder en el aire, usted se va a llenar de miedo, se va a llenar de ansiedad, se va a llenar de temor, aleluya, por no estar pendiente a la voz de Dios, no estar pendiente ni creerle a Dios y creerle al YouTube, creerle a las redes sociales, creerle, aleluya, al sensacionalismo que tiene mucha gente, que cada vez que ocurren estos eventos son locos subiendo videos a YouTube. Y sepa que la mayoría de las personas que se pasa subiendo contenido a YouTube no es porque tiene la mejor intención de educarle, no es porque tiene la mejor intención de instruirle, de ayudarle, de guiarle, de dirigirle. No, no tienen esa mejor intención. La intención de subir mucho contenido a YouTube, ¿sabe cuál es? Monetizar. Porque por cierta cantidad de seguidores que están suscritos al canal de YouTube, la cantidad de personas que ven sus videos, ellos monetizan. Y YouTube le envía un chequecito a su casa, que muchas veces son chequecitos jugosos, son buenos. Hay influencers que se ganan la vida de esa forma, ¿sabes? Hay influencers que mensualmente reciben cheques de $13,000 mensualmente. Cheques de $13,000, $15,000, $20,000 por estar subiendo videos a YouTube. Y tienen muchos seguidores y suben mucho contenido. Así que la gran mayoría de los profetas por ahí que usted va a escuchar en YouTube, lo que están buscando, mire, es monetizar, llamar la atención. ¿Y de qué forma se llama la atención a la gente? Hablándole de crisis, hablándole de tragedia, hablándole de problemas. Porque no llama la atención hablar de amor. Eso no llama la atención. Hablar de que el Señor quiere lo mejor para ti, te quiere bendecir, y que el Señor te quiere dar paz, que el Señor te quiere dar gozo, que el Señor quiere libertar tu vida. Eso no llama mucho la atención. Lo que llama la atención es decir que va a caer un asteroide que va a impactar la Tierra y que la vida va a desaparecer. Eso llama la atención. Eso llama la atención. Que va a ocurrir, que ocurrió un tsunami y que mató a millares de personas. Eso llama la atención, porque al ser humano, por alguna razón extraña, todavía yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero a los seres humanos nos atrae mucho el morbo. ¿Sabe lo que es el morbo? ¿No sabe lo que es el morbo? El morbo es sentir satisfacción por desgracias, sentir satisfacción por dolor ajeno. Eso es el morbo. Sentir cierta satisfacción, cierto placer cuando veo que alguien se está cayendo de un edificio y lo veo espacharrado en el piso. Entonces suben un video así a las redes sociales y usted va a ver que ese video en una hora va a tener miles de visitas. Y un video cruel, un video sangriento, un video horrible, pero al ser humano le gusta el morbo. Eso le atrae. ¿Se acuerdan cuando años atrás decían que se exprimía el periódico El Vocero y qué botaba? Sangre.
Había gente que decía, no, yo no leo el vocero porque tú exprimes eso y lo que bota es sangre. Pero vendía. Vendía y todavía, bueno, ya, yo creo que ahora es gratis, ¿verdad? Ahora es gratis. Y todavía está ahí. Y va a seguir ahí mientras, ¿verdad? Siga su línea de sangre, de morbo. Porque al ser humano le encanta eso, le encanta el morbo, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas lo que buscan no es instruir, no es educar, no es enseñar, es llamar la atención, es capturar tu atención para tener todos esos followers y tener todos esos seguimientos de ver sus videos. Entonces, a Jesús en este momento se le acercan los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los principales grupos religiosos de la época, porque a través de la historia la religión siempre ha existido. La religión siempre ha existido. ¿Qué es la religión? La religión es el intento, el esfuerzo del ser humano para tratar de acercarse a Dios. Es decir, una religión está compuesta de rituales, requisitos, reglas, observaciones, costumbres y demás, que tienes que hacer todo eso para tratar de obtener el favor de Dios o tratar de acercarte a Dios. Esas son las religiones. Y a través de la historia ha habido miles de religiones, miles. Entonces, la religión de los fariseos era la religión que había salido de la ley mosaica, donde Dios le había instituido al pueblo de Israel una serie de requisitos y ceremonias para trabajar el asunto de los pecados. Y entonces los fariseos, por encima de la ley de Moisés, habían añadido otra serie de reglas y normas por encima de lo que Moisés había estipulado, de tal manera que en este momento, en la época de Jesús, los fariseos era una de las principales religiones más fuertes en Israel, fuertes. Pero como toda religión, en vez de permitir que los seres humanos se acercaran a Dios, esta religión de los fariseos, como toda religión, lo que ocasionaba era opresión. Ponían cargas sobre la gente, que la gente no podía con esas cargas. Ponían sobre las personas una serie de responsabilidades que la gente no podía, porque eso es lo que hace la religión. La religión te dice: no toques, no mires, no hagas, no busques, no esto otro. Tienes que hacer esto, tienes que caminar de rodillas hasta la montaña santa, tienes que hacer esto otro, tienes que autoflagelarte o tienes que dar limosna, tienes que hacer lo que sea para tú alcanzar el favor de Dios. Entonces viene Cristo con un mensaje de reconciliación, viene Cristo con un mensaje de amor, con un mensaje de paz, viene Cristo diciendo: mira, ustedes lo único que tienen que hacer es aceptarme a mí, arrepentirse y seguirme, no hay que hacer nada más. Cristo da eventualmente su vida en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto, como sacrificio supremo, y de ahí en adelante, mire, no hay religión que valga alguna. De ahí en adelante solamente el ser humano tiene que tener un encuentro con la cruz de Cristo, arrepentirse de sus pecados, de su maldad y seguir hacia adelante, tomar su cruz y seguir caminando en pos del Maestro. Y esto no es un asunto de religión, porque aquí tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Ya Cristo pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. No tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación, porque ya Cristo lo hizo todo. Entonces encontramos que la religión es el esfuerzo del ser humano para tratar de acercarse a Dios, versus el Evangelio, que el Evangelio es el esfuerzo de Dios para acercarse al ser humano. Dos cosas muy distintas. Religión: yo hago cosas para acercarme a Dios. Esa es la religión. Evangelio: Dios se acerca al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es Dios en el Evangelio el que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Por lo tanto, el Evangelio es libertad, es vida,
vida. No hay que hacer para ser salvo. No hay que hacer rituales para ser salvo. Es aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador y de ahí en adelante vivir para Cristo en la libertad que Él nos ha regalado y nos ha otorgado. Y entonces estaban los saduceos también. Los saduceos era otra de las religiones predominantes en la época de Jesús. ¿En qué creían los saduceos? Bueno, los saduceos creían en la ley de Moisés también, pero los saduceos no creían en asuntos metafísicos. Por ejemplo, los fariseos creían en asuntos metafísicos. ¿Qué son asuntos metafísicos? Ángeles, espíritus, demonios, cielo, ¿verdad? Vida después de la muerte. Son asuntos metafísicos. Los fariseos creían en eso. Los saduceos no. Los saduceos no creían ni en ángeles, no creían en resurrección. Era un tipo de filosofía de estas griegas que estipulan que después de la vida en este cuerpo no hay nada más. Que después que el ser humano muere, todo se acaba y no hay nada. Simplemente la vida del ser humano se extingue. Eso era lo que decían los saduceos prácticamente. Así que eran los fariseos y los saduceos, en términos de religión, eran enemigos. Pero para atacar a Cristo se unían, se aliaban, se aliaban para atacar a Cristo. Y entonces vienen a Cristo con este asunto de que, bueno, maestro, yo creo que verdad que tú eres un maestro, estás haciendo muchos milagros, muchas cosas y demás, pero para nosotros creerte, para nosotros seguirte, nosotros tenemos una pequeña petición. Y es que nosotros queremos que tú hagas señales en el cielo. ¿De dónde viene esta petición? Bueno, había una creencia de que todo lo que ocurre aquí en el plano terrenal, todo lo que ocurre aquí en la tierra con los seres humanos, todo lo que ocurre aquí tiene una influencia del mal, tiene una influencia diabólica. De hecho, los griegos, parte de su filosofía, la platónica, era que el cuerpo es malo. El cuerpo es malo, por lo tanto todo lo que tú hagas en este cuerpo pues va a ser malo, porque el cuerpo es de las tinieblas, es oscuro y es pecaminoso y es malo, y lo único que es bueno es el alma. Así que los griegos decían, si tú haces algo malo en el cuerpo, pues obviamente lo estás haciendo porque el cuerpo es malo, pero te moriste y tu alma se salva, porque lo que hiciste en el cuerpo es culpa del cuerpo. Es culpa del cuerpo, porque el cuerpo es malo. Tu alma es buena. Así que no importa lo que tú hagas, el cuerpo se queda porque es malo y el alma pues vive, ¿verdad? Entonces, eso cambia en el Evangelio cuando el apóstol Pablo dice que el cuerpo no es malo. El cuerpo no es malo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que hay cristianos que confunden la palabra cuerpo, el término de cuerpo, con el término de carne, porque carne es una traducción que no es muy buena. Entonces piensan que cuando la Biblia habla de carne, no sigáis los deseos de la carne, está hablando del cuerpo. No. Cuando la Biblia habla de carne, que no sigamos las concupiscencias de la carne, está diciendo que hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano. Y esa naturaleza pecaminosa que está ahí nos va a llevar a tomar malas decisiones, nos va a llevar a obedecer unos impulsos. Y eso es lo que en la Biblia se llama naturaleza pecaminosa o carne en algunas traducciones. Pero hay personas que se confunden y piensan que la carne es lo mismo que el cuerpo. No, el cuerpo no es malo, el cuerpo es templo del Espíritu. Hay una naturaleza en nosotros pecaminosa.
una antigua naturaleza de pecado que está ahí y debe estar dormida, porque en Cristo somos nuevas criaturas y en Cristo ahora yo soy un ser, una criatura espiritual, siguiendo y cumpliendo los designios de nuestro Padre que es espiritual. Pero esa naturaleza pecaminosa debe estar dormida, debe estar apaciguada. Yo no debo vivir conforme al dominio de esa naturaleza pecaminosa. Y la Biblia habla mucho sobre eso. Así que vemos aquí que los fariseos, los saduceos se unen para atacar a Cristo. Le dicen: Maestro, muéstranos una señal en el cielo. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Bueno, ellos estaban pidiendo una señal tipo eclipse. Estaban pidiendo un eclipse. Estaban pidiendo tal vez que el tiempo se detuviera, como le pasó a Josué, que Josué en una batalla ya estaba transcurriendo el día y Josué, en un acto de fe, hizo una oración y dijo: Sol, detente en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ajalón. Y el tiempo se detuvo. Es como si la tierra, en vez de seguir su giro, se detuviera. Y dice la Biblia que el tiempo fue uno de los días más largos y el tiempo se detuvo y Josué pudo terminar su batalla. Hubo otra ocasión en que el profeta Isaías ora y la sombra retrocede hacia atrás. La sombra retrocede hacia atrás. Bueno, si retrocede es que es hacia atrás, ¿verdad? Eso fue una redundancia. Es como decir, salta para arriba. Si retrocedes hacia atrás, ¿verdad? Bueno, pues la sombra retrocedió. Vamos a quitar atrás. La sombra retrocede. Eso le pasó a Isaías, ¿verdad? Así que estos hombres, los escribas y los fariseos, estaban pidiendo ese tipo de milagro. O un eclipse, o que el sol le hiciera algo, o que el tiempo se detuviera, o que la sombra retrocediera. Algo así era lo que ellos estaban pidiendo, porque este tipo de religión era muy dada a observar las estrellas, a dejarse llevar por lo que ocurría en el firmamento. Y aunque ciertamente Cristo tenía el poder, la autoridad de poder hacer ese tipo de señales, tanto así que dice la Escritura que Cristo en una ocasión iba en una barca, pero iba descansando. Y de momento, mientras Cristo dormía o descansaba, se levanta una gran tempestad. Aleluya. Y los discípulos, que muchos de ellos eran pescadores expertos, esa tormenta se levantó y fue tan fuerte a tal grado que los apóstoles se llenaron de miedo, se llenaron de temor y pensaban que la barca se iba a hundir y que ellos iban a morir. Y en un grito de desesperación despertaron al maestro: Maestro, despiértate, que la barca se está llenando de agua, el viento nos va a virar, nos vamos a hundir, nos vamos a morir y tú estás dormido. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos hecho eso a Jesús? Señor, mira los problemas que tengo, mira las situaciones difíciles, estoy a punto de que me echen del trabajo, tengo problemas económicos, estoy a punto de que el banco me quite la casa, me quite el carro, estoy a punto de tal problema, de tal crisis y siento que tú estás dormido. A nosotros nos ha pasado. Claro que nos pasa. ¿Cuántas veces tú has sentido que sientes el agua hasta el cuello y que estás solo o estás sola? ¿Cuántas veces no te ha sucedido que estás contra la espada y la pared, que no tienes alternativa y que estás sola? Es lo mismo que los discípulos sintieron en la barca mientras el maestro dormía. Entonces el maestro despierta y dice: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el miedo? Y el maestro se pone en pie en la barca y le dice al viento: calla. Y al mar: mira mar, chitón, enmudece. Y dice la Escritura que en el mismo instante el viento desapareció y el mar se calmó. Ese es el poder de Jesús, ese es el poder del Maestro, ese es el poder de aquel, aleluya, que habita en tu corazón y que está delante del Padre como
abogado representándote. Pues definitivamente Cristo tiene el poder y tenía el poder. Lo demostró, poder sobre los elementos de la naturaleza. Y Cristo en aquel momento en la barca calmó la tempestad, calmó el viento, el mar, dándole esa lección a los discípulos, que aunque tú creas que estás solo, sola, aunque tú creas que Dios está dormido, Dios no está dormido. Él está viendo tu problema, Él está viendo tu aflicción, Él está viendo las lágrimas que tú estás derramando porque estás afligida, estás afligido. Él está viendo, Él está ahí contigo en la barca, y mientras Él esté en la barca de tu vida no se va a hundir, porque Él está contigo. Tú eres propiedad del Dios eterno. Lo dice la Biblia. Entonces, en otra ocasión donde Él demostró el poder sobre los elementos de la naturaleza, en otra ocasión Él había enviado a sus discípulos primero a la otra orilla, y Él subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Entonces, cuando a medianoche empezó de nuevo como que una tempestad y todo esto, y a lo lejos venga alguien, una silueta caminando sobre el agua. Y entonces ellos se llenaron de miedo, de temor, porque dijeron: espérate, si hay algo caminando sobre el agua, nadie camina sobre el agua. Si hay algo sobre el agua y que viene hacia nosotros, eso tiene que ser o la Llorona o el Chupacabra. ¿Verdad que sí, Margarita? Así mismo es. Así que esto es un fantasma. Esto es un fantasma. Entonces se llenaron de miedo, de temor, y Jesús, a la distancia que los vio, mire, temblando, con miedo, aterrorizado, Jesús le dijo: hey, tranquilo, soy yo. Soy yo. Y Jesús ahí yogueando sobre el agua: soy yo, tranquilo, muchacho. Y Pedro le dice: bueno, Señor, no veo bien, está lloviendo, hay viento. Si eres tú, porque eso fue a la distancia, si eres tú, da la orden para que yo vaya a ti, pero no nadando, walking. Y entonces Pedro, en un acto de fe, primero el Señor le dice: ven. El Señor le dice: ven. Y al llamado de Jesús, él empezó a caminar. Él empezó a caminar. ¿Y qué sucede en el camino? Mientras Pedro iba caminando sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua. Mientras Pedro iba caminando sobre el agua, ¿qué Pedro escuchó y qué Pedro vio? Pedro le prestó más atención al viento y a la lluvia que a Cristo. Repito, Pedro le prestó más atención al problema y a la crisis que a Cristo. Repito, Pedro le prestó más atención al problema matrimonial y al problema con los vecinos que a Cristo. Repito, Pedro le prestó más atención al problema en el trabajo y al problema familiar que a Cristo. Repito de nuevo, Pedro le prestó más atención al diagnóstico del médico, al problema económico que a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, cuando Pedro le quita la atención a Cristo y se lo presta al viento y a la tempestad, dice que comenzó a ¿qué? Yo nunca he visto a nadie que se tire al agua a hundirse en cámara lenta. Yo no lo he visto. Si usted lo ha visto, me enseña el video. Si lo ha visto, me enseña el video. Porque yo todavía no sé de nadie que se tire al agua y comience a hundirse en cámara lenta. Todo el que se tira al agua se hunde como rápido, desambullida. Y si no sabe caer bien, va a coger tremenda quemazón. Y Pedro
cuando le prestó atención más al viento, a la tempestad que a Cristo, la Biblia dice que comenzó a hundirse, no se hundió de golpe. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué enseñanza? ¿Qué pepita de oro hay ahí? Que cuando tú le quitas la atención a Cristo, tú comienzas a hundirte poco a poco. Tú comienzas a hundirte poco a poco. Comienzas a dejarle de prestar atención a tu vida devocional diaria. Dices, ay, pero es que yo leí la Biblia ayer, ¿para qué la voy a leer hoy? Si yo oré el domingo en la iglesia, ¿para qué tengo que estar orando en la semana? Entonces poco a poco te sigues alejando más y más y más y más. Entonces ya no estás leyendo la Biblia, ya no te estás congregando, ya ni siquiera cuando estás allá entretenido, en vez de estar en tu corazón, ay, qué bueno tú eres, Señor, gracias por este nuevo día y qué sé yo qué, ya lo que tienes en tu corazón es melodía, canciones. Y entonces aquí en la mente, en vez de tenerla aquí, yo siento un gozo en mi alma, aquí en la mente lo que tienes es un esas canciones así, bla, bla, basura. Perdóname si usted le está malo, pero para mí eso es pornografía auditiva. Pornografía auditiva, basura. Y lo que tiene en la mente es eso, porque como todo el mundo lo escucha, todo el mundo escucha al conejito. Y como todo el mundo escucha al conejito, pues déjame escuchar al conejito. Y lo que tienes en la mente es eso, permitiéndole basura a tu mente y basura a tu corazón. Y déjame decirte algo, y si lo único que tú te acuerdas de este mensaje es esto, perfecto. Si lo único que te acuerdas es esto, tu vida va a ser el resultado de lo que tú alimentes aquí. Repito, tu vida va a ser el resultado de lo que tú alimentes aquí. Si aquí tú lo que le echas es basura, pornografía auditiva, si tú lo que le echas es basura aquí, esa va a ser tu vida. Así van a ser tus pensamientos, así van a ser tus decisiones, así van a ser tus reacciones, porque es con lo que te estás alimentando. La Biblia dice, si hay alguna cosa buena, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, si hay música sacra, si hay música que adora y glorifica a Dios, si hay música que exalta a Dios, si hay buena literatura, si hay tantas cosas buenas que hablan del Señor, que hablan de paz, que hablan de gozo, que hablan de victoria, ¿por qué no te vas a llenar de eso y te vas a llenar de lo contrario? Entonces, poco a poco Pedro se fue hundiendo hasta que no vio alternativa y ya veía que ya el agua le iba a llegar ya al cuello y gritó, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor lo rescata, el Señor lo salva. Entonces Jesús, habiendo demostrado plenamente que tenía poder y tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, Jesús podía hacer así y de momento la luna venía corriendo y se paraba frente al sol. O de momento había algún movimiento en los astros y Jesús le podía dar una señal a ellos, fácil, pero no lo hizo. Porque Jesús conocía el corazón de aquella gente. Y Jesús sabía que no importa la señal que Él hiciera en el cielo, no importa la señal que Él hiciera en las estrellas, no importa la señal que Él hiciera en el firmamento, aquella gente iba a seguir con la obstinación de su corazón. Aquella gente iba a seguir con el odio, con el rencor, con el rechazo en su corazón.
Y Jesús le dice, mira, a ustedes no se les va a dar ninguna señal de las que están pidiendo. Solamente se les va a dar una señal. Y es la señal de Jonás. Entonces, hay algo que me llama la atención cuando estaba leyendo esto. Y es que este episodio se habla en Marcos y en Lucas. Y me llama la atención de Lucas, porque Lucas pone un detalle que Mateo y Lucas. Mateo pone un detalle, Lucas pone un detalle que Mateo no había puesto. Lucas colocó un detalle bien interesante. Bien interesante. Cuando usted lee Reina Valera, ese pasaje en Lucas, y usted lee la versión Reina Valera, dice algo como que Cristo, cuando le preguntaron a Cristo y le pidieron la señal del cielo, dice algo como que Reina Valera dice que Cristo tuvo como que una amargura de espíritu o del alma, algo así. Y cuando uno va al griego, la palabra realmente lo que significa es esto: un suspiro profundo. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que están los muchachos corriendo, los hijos, los nietos o qué sé yo qué, y están brincando y saltando y ustedes te hacen quietos, y ellos siguen brincando y saltando y tú haces... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ese suspiro profundo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Señor, dame paciencia, porque estoy que los reviento a todos. Estoy que los cojo a todos así por el cabello. ¿Verdad que sí? Dígame, no se haga ahora como que es el más manso. Es el más manso y el más paciencia que tiene. Dígame la verdad. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pues claro que le ha pasado. O le ha pasado con los compañeros de trabajo, le ha pasado con la familia, le ha pasado con los hermanos de la iglesia, o le ha pasado con alguien le ha pasado. Que de momento como que le colman la paciencia, ¿verdad? Le colman la paciencia y uno como que... ¡Ay, Señor! Ayúdame. Como que dame paciencia, como que estoy que lo reviento. Eso fue lo que Cristo hizo. Sí. Eso fue lo que Cristo hizo. Cuando le vinieron con la pregunta, lo que pasa es que Lucas es el que pone ese detalle. Mateo no lo pone. Lucas pone el detalle de que cuando los escriben los fariseos le hacen la pregunta al Señor y la petición: mira, Señor, haznos señales en el cielo. Jesús hizo. Porque Jesús conocía las intenciones del corazón de ellos. Jesús sabía que ellos lo que estaban haciendo era una provocación. Y ya ellos tenían a Jesús hasta aquí. Y Jesús respiró profundamente. Dame paciencia. Sí. Entonces ahí Jesús le dice: ninguna señal del cielo a ustedes se les va a dar, sino la señal de Jonás. Más adelante Jesús aclara que la señal de Jonás era que de la misma forma que él iba a estar, que de la misma forma que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así él iba a estar en el vientre de la tierra, en la sepultura, cuando él fuera crucificado. Esa era la señal de Jonás. O sea, Jesús le está diciendo: para ustedes no hay ninguna señal, solamente la señal de que yo voy a ir a la cruz, yo voy a morir, me van a sepultar y al tercer día yo voy a resucitar con poder y gloria. Esa es la única señal que ustedes van a ver. ¿Y qué mejor señal que esa? ¿Qué mejor que señal? Mira, olvídate de los eclipses, olvídate del sol, de las estrellas, olvídate de las constelaciones. A mí lo que me interesa es que Cristo se levantó de la muerte, es que Cristo resucitó en poder y está a la diestra del Padre, y de la misma forma que Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y si Él tuvo poder para vencer la muerte,
Él tiene poder para sacarte de tu problema. Él tiene poder para sacarte de tu crisis. Él tiene poder para sanarte de tu enfermedad. Él tiene poder para darte paz, para darte gozo y para darte victoria. ¿Tiene o no tiene el poder? Claro que tiene el poder. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Entonces hay otro aspecto aquí. Esta gente eran unos sensacionalistas. ¿Usted sabe lo que es el sensacionalismo? Mire, el sensacionalismo es este tipo de persona que siempre está buscando las cosas wow. Las cosas wow. Las cosas, olvídate, como que rompen la marca, como que ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? Cosas como que demasiado de grandes, cosas extraordinarias. Ese es el sensacionalismo. Este sensacionalismo que a veces y con el pasar del tiempo sutilmente entra a las iglesias. Escúcheme bien. Porque a veces nos volvemos sensacionalistas. Y Dios no es sensacionalista. Cristo no es sensacionalista. Cristo es claro, sencillo, directo. No es sensacionalista. Este sensacionalista que, por ejemplo, hace años atrás, hace muchos años, mire, yo, no es que yo sea viejo, yo lo que tengo son 50 tiernos años. Yo estoy empezando a dar mis primeros pasos ahora. Pero yo me acuerdo que por allá iba la mujer que llora vidrio, la Biblia que bota aceite, la iglesia que tú la tocas y las paredes botan aceite. Sensacionalismo. Porque el evangelio no necesita sensacionalismo. El evangelio no necesita que alguien viva con el cabello ardiéndole en fuego y que ande por ahí visitando a la gente con el cabello ardiéndole en fuego. El evangelio no necesita que nadie esté botando vidrio por los ojos. El evangelio no necesita de Biblias botando aceite ni de templos botando aceite. El evangelio lo que necesita es que este mensaje sea predicado con denuedo, con fe, aleluya, por hombres y mujeres convencidos y convertidos a Dios, aleluya, mostrando un testimonio de que antes yo estaba perdido, antes era un alcohólico, antes era un adúltero, pero ahora soy nueva criatura en Cristo, ahora soy distinto, ahora soy diferente. Esa es la forma de predicar el evangelio. Pero hay gente que le encanta el sensacionalismo. Hay gente que cree que para predicar hay que tener fuegos artificiales, hay que tener todo un show, todo un espectáculo. No, el evangelio es sencillo, el evangelio es simple, porque aquí nosotros predicamos, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. El que toca los corazones, el que toca las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Termino. Quisiera quedarme predicando. Quisiera predicar, Daniel, como una hora más, Daniel. De verdad. Tengo todavía tanto que decir. ¿Qué tú crees, Daniel? ¿Está frío? ¿Tiene frío? Tengo tanto que decir. Fácilmente hablaría una hora más. Pero tengo que predicar a las 3 de la tarde en Yabucoa. Así que tengo que guardar garganta. Mire, termino ahora. No, de verdad, créeme, Daniel, puedo terminar ahora. ¿Quién te invitó? David Navarro te invitó a almorzar. ¿Todavía no te he invitado? Pablito es el almuerzo de Pablito. Mire, amado, termino con esto. Estamos en principio de dolores. Van a estar ocurriendo muchas cosas. En los cielos y en la tierra. Van a estar ocurriendo muchas cosas. Pero no se turbe vuestro corazón. Porque mientras
la novia del Cordero esté aquí sobre la faz de la tierra, aquí no van a ocurrir calamidades al estilo Apocalipsis, porque aquí está la novia del Cordero. Y mientras la novia del Cordero esté aquí, aquí no va a ocurrir ninguna tercera guerra mundial, ni bombas atómicas, ni caer estrellas del cielo, ni que la tierra se va a abrir y van a salir dinosaurios. Olvídese de eso. Mientras la iglesia está aquí, usted preocúpese si algún día usted se levanta y escucha las noticias o ve por el internet que millones y millones de personas han desaparecido sobre la faz de la tierra, y llama al pastor del Tabor de los Tamarindos y no lo consiga, y llama a los hermanos del Tabor y no los consiga, y no están los hermanos de allá, los hermanos de acá. Millones de personas han desaparecido sobre la faz de la tierra y no se sabe dónde está. Preocúpese ahí. Ahí usted preocúpese. Ahí sí, porque algo ocurrió y lo peor está por venir. Ahí sí. Pero mientras usted no escuche esa noticia, tranquilo. Van a ocurrir eventos en el cielo. Eclipse, van a seguir los temblores de tierra, que si la guerra, las pandemias, todo eso va a seguir, pero esos son, Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24, son principios de dolores. Así que no se me llene de temor, deje de estar viendo esos profetas de aguas en YouTube, esos profetas de calamidades y de cosas, olvídese de eso. Usted escucha a su pastor. Escucha a su pastor. Amén. Créale a Dios. Así que cuando alguien le venga con esos cuentos a usted dígale, esos son principios de dolores y que Cristo está a las puertas. Eso es todo. Así que ven al Señor, te invito para la iglesia, aleluya, y camina conmigo, sirve al Señor para que tú veas que eso, mira, nada de eso te toca, nada de eso te afecta y nada de eso te va a preocupar. Amén. Gloria al Señor. Puesto de pie conmigo en esta hora.